de todas las citas utilizadas en el mundo cristiano apóstata en nuestros días para decir que la ley de Dios fue abolida, es esta que vamos a revisar en este día. Es Colosenses 2:16, que viene acompañado por Colosenses 2:14. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. ¿Ok? Por tanto, nos dice aquí el texto, en el versículo 16, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Enseña este texto que la ley de Dios fue abolida y que, según nos dice el versículo 16, el sábado de la ley de Dios fue abolido. Bueno, para muchos cristianos este texto nos está diciendo: nadie juzgue a nadie, ni en comida, ni en bebida, ni en cuanto a días de fiesta, eso del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, y combinan la ley de Dios, el sábado de la ley de Dios, con la ley de Moisés, y más cuando lo ligan con este pasaje de Romanos 14, por ejemplo, que este lo estudiaremos más adelante, pero hoy nos vamos a enfocar en Colosenses capítulo 2. En Romanos 14 se combina aquí, en el versículo 3 nos dice: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Versículo 5 nos dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual de ¿qué cosa? Todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Así que le digo que se combinan estos textos, y cuando tú lees aquí en el libro de Colosenses y en Romanos, nadie os juzga ni en comida ni en bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva, en cuanto a sábados, nadie. ¿Qué impresión viene a tu mente? ¿Qué impresión viene a la mente de las personas que leen estos pasajes, por ejemplo, de los evangélicos? ¿Qué impresión viene en cuanto al sábado? Cuando tú lo lees así sin profundizar, te da la idea de que nadie te juzgue si come carne macho o no come macho. Levítico 11. Si lo sigues leyendo así, te da la idea de que nadie te juzgue en cuanto al día de reposo, sábado. ¿Entiendes? Exactamente. Esa es la impresión que te da. Es importante el estudio que vamos a hacer en el día de hoy, ¿ok? Porque Pablo tenía bien definido, y siempre se lo digo a mis hermanitos que estudiamos este tema, Pablo tenía bien definido, en su mente todo estaba claro en cuanto al tema de la ley del Antiguo Testamento. Es más, en los días de Pablo, de Cristo, los apóstoles, Pedro, Juan y todos ellos, cuando escribieron Lucas, cuando escribieron las escrituras del Nuevo Testamento, cuando ellos hablaban lo que hablaban, cuando dice estudiar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, en ellas os parece que tenéis la vida eterna. De las escrituras que nos hablaban Cristo, los apóstoles, eran las escrituras de los profetas antiguos, porque el Nuevo Testamento no existía. ¿Ok? Estas eran las escrituras. Por tanto, cuando nosotros veamos en el Nuevo Testamento un pasaje, tenemos que entender y darnos cuenta que lo que estaba escribiendo Pablo a las iglesias, por ejemplo aquí a la iglesia de Colosa, tenemos que darnos cuenta que estas cartas y esto de lo que está hablando Pablo es únicamente de la antigua ley, del Antiguo Testamento. Si no entendemos el antiguo pacto, es imposible que entendamos el nuevo. ¿Ok? Así que vamos a profundizar en este estudio. Vamos a profundizar en este texto. Y solamente entrando bien profundo e indagando, podremos entender que este texto por mucho tiempo se ha utilizado fuera de contexto. Entonces vamos a comenzar con el estudio en el día de hoy. Y para eso, los que puedan hacerlo, acompáñenme por favor de rodillas para tener unas palabras de oración, para que sea el Espíritu Santo nuestro guía y nuestro maestro. Oramos. Padre Celestial, que estás en los cielos, alabamos tu nombre en esta hora, Señor.
Alabamos tu nombre porque sé que tú estás aquí con nosotros al abrir las Escrituras. Queremos, Señor, que sea tú nuestro guía y nuestra luz. Queremos que perdone todos nuestros pecados y nuestras faltas, Señor. Que tú nos limpies por completo y nos des esa purificación que tanto anhelamos. Te pedimos que nos ayude a cada uno de los que vamos a estar escuchando este tema a poder estar completamente con discernimiento de lo alto. Que sea tu Espíritu Santo quien se posesione de nuestras mentes, Señor. Y que seas tú, Señor, nuestro director aquí en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, el texto para estudiar en el día de hoy es Colosenses 2:16. Pero antes de esto, tenemos que ir al versículo 14. Y nos dice allí el versículo 14, volvemos a leer: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Como dice mucho en Efesios 2:15. El Señor abolió la ley de los mandamientos expresada en ordenanza y la clavó en la cruz. Pero vamos a ver ahora y vamos a profundizar. Vamos a concentrarnos aquí, ¿verdad? ¿De qué nos está hablando Pablo? Y todavía no vamos al contexto inmediato en cuanto a todo el capítulo. ¿De qué nos está hablando Pablo? Bueno, algunos están claros, pero otros no conocen este tema a profundidad. Amén. Él nos está hablando, dice aquí, anulando el acta de los decretos. Vamos a ir palabra por palabra, amén. Porque eso lo estudiamos, pero tenemos que volverlo a estudiar para que ya sí quede grabado y quede claro. Anulando. Esa palabra anulando es la palabra en griego exaleifo. Exaleifo, con tilde en la i. Esa palabra exaleifo es traducida al español, porque tenemos varias traducciones de la misma palabra. Tenemos varias traducciones y significa borrar, quitar, cancelar, limpiar, pero es traducido en muchas de las traducciones como limpieza de pecado. La palabra acta, que aparece ahí en Colosenses 2:14, es traducido a veces como limpieza del pecado o perdonar o borrar el pecado. Por lo tanto, allí cuando nos está diciendo anulando el acta, nos está diciendo quitándola completo, quitándola. Ahora nos dice el acta de los decretos. Esta palabra acta de los decretos es la palabra en griego heirógrafon. Apunten bien. Heirógrafon. ¿Qué es heirógrafon? Es exactamente o significa al español documento escrito a mano. ¿Cómo es? ¿Qué significa heirógrafon? Documento escrito a mano. ¿Saben qué cosa es el acta de los decretos? Que nos dice Pablo aquí en Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que nos era contraria. El documento escrito a mano también es traducido como el documento con sus requerimientos. Es un documento firmado por un deudor, o son los pagarés firmados por un deudor, o la cédula. Esa es la palabra, la célula. Es decir, un acta de algo que va contra nosotros por una ley que nosotros hemos transgredido. Donde único aparece la misma palabra o la misma expresión en todo el Nuevo Testamento es aquí en Filemón. Vayan conmigo, en Filemón 1:19. En Filemón 1:19, miren lo que dice aquí. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Y ahí está la palabra en griego idéntica, lo que heirógrafon es una palabra compuesta. Aquí la tenemos separada. Yo, Pablo, escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Cómo dice Pablo? Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Pero bueno, aquí donde está la palabra acta. La palabra acta está en la expresión escribo de mi mano. Porque la palabra mano es la misma palabra en griego heir. Y escribo es la misma palabra grafo. Grafo es traducido al español, tiene que ver con escritura, con escribir, con dar, con carta, con todo lo que sea manuscrito, a mano, por escribir. Eso es la palabra grafo. Es ahí de donde se deriva al español grafía. Como por ejemplo la palabra
caligrafía o ortografía que vienen de las escrituras, ¿verdad? Esa expresión, yo Pablo lo escribo de mi mano, tenemos que entender todo esto, es exactamente un acta de decreto. Es un acta lo que Pablo estaba escribiendo. ¿Ok? Por lo tanto, yendo nuevamente al versículo 14 de Colosenses 2, cuando está diciendo el acta de los decretos que había contra nosotros, es mejor traducido como el documento con sus requerimientos. El documento de deuda que nosotros teníamos que pagar. Miren aquí le tengo traducciones. Es importante que usted ponga el oído en estas traducciones o en estas Biblias que les voy a leer aquí, cómo ellas lo vierten al español. Por ejemplo, tengo aquí la Biblia, Reina Valera Gómez, y miren aquí en la Reina Valera Gómez cómo lo vierte. Cancelando, yo sé que cuando ustedes lean, oigan, cómo lo vierten en estas escrituras, clarito lo van a entender todo, porque en el Antiguo Testamento había una separación entre la ley que escribe Dios con su dedo y la ley que escribe Moisés con su mano. Aquí dice, cancelando, en la Reina Valera Gómez, cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Pregunto, ¿qué es un manuscrito? Puede ser, un manuscrito es un documento escrito a mano. Ese documento fue, ¿qué cosa? Cancelado según esta traducción. En la Biblia, en la BLPH, en esta Biblia dice, ha destruido el documento acusador. Un documento que nos acusaba. Y enseguida vamos a ver qué documento es ese en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Que contenía cargos contra nosotros y lo ha hecho desaparecer clavándolo en la cruz. Así que ese documento que iba contra nosotros es un documento acusador, es un testigo contra nosotros. En la BL 95 nos dice, anuló el comprobante de nuestra deuda. Esos mandamientos que nos acusaban, lo clavó ¿dónde? Lo clavó en la cruz. Aquí en la Biblia católica latinoamericana, tremenda Biblia conocida, miren cómo lo vierte. Anuló el comprobante de nuestra deuda. Esos mandamientos que nos acusaban, lo clavó en la cruz y lo suprimió. En la corona de Jerusalén, en esta Biblia, miren cómo lo dice. Canceló la nota de cargo. Me gusta mucho esta traducción, porque verdaderamente así está también en el griego. Es una nota de cargo que había contra nosotros de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la suprimió clavándola ¿dónde? En la cruz. La Biblia, la palabra de Dios para todos, nos dice, teníamos una deuda. Ojo con esto. Teníamos una deuda que no cumplimos las leyes de Dios. Oigan bien, ya mira la separación que está haciendo en la traducción de esta Biblia, en la palabra de Dios para todos. Había una deuda porque no cumplimos las leyes ¿de quién? De Dios. ¿Y cuáles son esas leyes de Dios que no habíamos cumplido? La ley que nos muestra qué cosa es pecado. Los 10 mandamientos. Por no haber cumplido con la ley de Dios, tenemos ¿qué cosa? Una deuda. Y en este documento se registra bien clara cuál es esta deuda. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta ¿dónde? En la cruz. Ahora miren cómo lo vierte esta Biblia, que es la Biblia popular de Serafín Aucero. Borró la nota de nuestra deuda escrita en las ordenanzas. Vuelve a decir, nuestra deuda escrita en las ordenanzas, cuál era desfavorable a nosotros, la anuló y la clavó en la cruz. Y por último, le voy a leer la Biblia Nuevo Mundo, que ellos son los testigos de Jehová, lo que más sacan este texto para decir que la ley de Dios fue abolida y que ya no hay que guardarla y que ya podemos comer de todo y que ya se puede pisotear el sábado. Si ustedes lo quieren guardar, adventistas, guárdenlo ustedes. Pero en su propia Biblia, miren lo que nos dice. Lo que pasa es que ellos no han visto los textos del Antiguo Testamento. Esta es la Biblia Nuevo Mundo de los testigos de Jehová. Y borró. ¿Qué hizo Dios? Borró el documento manuscrito, es decir, lo que se había escrito con qué cosa, con la mano contra nosotros, consistía en decretos,
y que estaba en oposición a nosotros, algo que se oponía todo el tiempo a nosotros, Él la quitó de cambio clavándola ¿dónde? En el madero de tormentos. Acuérdense que así es como ellos le dicen a qué cosa. Así es como le dicen ellos a la cruz. Entonces, mi hermano, por la muerte de Cristo Jesús fue saldada nuestra deuda completamente. Entonces, ¿cuál es el documento? La hermanita quería decir algo. Vamos a tratar de avanzar. Reina Valera del 2000. Amén. Lo que dice, canceló la nota de nuestra deuda. La nota de cargo, es la nota de nuestra deuda. Son los pagarés. Es importante que usted entienda esto, que esta acta de decreto es la nota de cargo, son los pagarés o la cédula. Busque esa palabra para que usted vea que la cédula es un documento del Estado, de muchas cosas, aparece en Wikipedia, pero es un documento escrito a mano, firmado por un deudor también. ¿Ok? Aquí hay dos firmas en el documento. Quien pone esta nota de cargo y el deudor también pone la firma. Entonces, había algo que iba contra nosotros. Había algo que fue escrito con la mano de lo que Pablo está hablando en el Nuevo Testamento, en el libro de Colosenses, pero hoy muchos no lo entienden y piensan que es la ley de Dios de los 10 mandamientos. Entonces, ¿cuál es esa deuda que fue escrita con mano que iba contra nosotros? ¿Cuál es esa ley? Vamos un momentico al libro de Deuteronomio. Amén. Deuteronomio, en el capítulo 31, Deuteronomio 31, y voy a leer desde el versículo 24 para que vean cuál es ese texto de lo que Pablo nos está hablando. ¿De dónde Pablo está tomando esto de Colosenses 2:14 en adelante? Y aquí nos dice en el versículo 24, y cuando acabó Moisés de escribir, escuchen bien, ¿qué hizo Moisés? Acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. ¿Qué hizo Moisés? Escribió las palabras de esta ley. ¿En dónde? En un libro. Así que había una ley que estaba escrita ¿dónde? En un libro, mientras la otra ley estaba escrita ¿dónde? En tablas de piedra. Ahora nos dice el versículo 26. Dice, toma este libro de la ley y ponlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Entonces, ¿cuál era la ley del Antiguo Testamento? Que era un testigo todo el tiempo en contra nuestra. Era la ley ceremonial. Era la ley que estaba escrita en un rollo. La ley que estaba escrita en un libro y que fue colocada al lado del arca del pacto. Es la misma ley que fue escrita ¿a qué? A mano en Levítico 26. Levítico 26 en el versículo 46. Miren lo que nos dice allí. Vamos, lo que los tengan. Versículo 26, 46. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí. ¿Por mano de quién? Por mano de Moisés. Entonces este documento que fue escrito a mano es exactamente la ley ceremonial de Levítico y aquella ley que nos habla ahí en Deuteronomio 31, que fue puesta al lado del arca del pacto. Así que podemos proseguir. Podemos seguir. El hombre tenía una deuda con Cristo Jesús. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y esa sangre rodaba por la cruz, lo que estaba haciendo la sangre de Cristo y ese sacrificio de Cristo era limpiando esa deuda que teníamos, limpiando el pagaré, aquello que tú tenías que pagar, limpiando tu condenación, esto que te amenazaba de día y de noche. A esto fue a lo que Cristo vino a esta tierra, a llevar la carga con que tú no podías cargar. Así que yo digo amén por esto. Aquí no hay ninguna contradicción. Solamente tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a poder entender lo que no podemos ver a simple vista. Vamos a ver un poquitico más adelante, porque este es el pasaje utilizado para decir que la ley fue abolida, clavada en la cruz. Pero hay otro pasaje más adelante, el versículo 16, que nos dice que ya no juzgue ya en comida o en bebida, ni en cuanto a asado. Y para darnos cuenta de que esto aquí no nos está hablando de comidas, por ejemplo, de animales limpios, inmundos, es decir, animales inmundos
que ahora fueron limpiados por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, o para darnos cuenta que no nos está hablando de los sábados semanales de la ley de Dios, vamos a meternos bien profundo en el texto. Amén. Vamos al versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Cuántos paréntesis aparecen en este versículo? Nadie os juzgue en 4 cosas. ¿Ya lo vieron ya? 4. Comida y bebidas. Días de fiesta. 2. Luna nueva o sábados. Días sábados. ¿Ok? Días de reposo. Para darnos cuenta de qué nos está hablando Pablo aquí, tenemos que entender que este texto del Nuevo Testamento, Pablo lo sacó exactamente de 7 textos del Antiguo Testamento que vamos a revisar enseguida. Parece que él lo copió literalmente y lo puso allí en Colosenses 2:16. Hay 7 pasajes en el Antiguo Testamento de donde Pablo saca esta expresión: comidas y bebidas, días de fiesta, sábados y lunas nuevas. No siempre aparecen en el mismo orden, pero vamos a ver enseguida cómo todo esto tiene que ver con el sacrificio que vino a hacer Cristo por nosotros. Por ejemplo, vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 3. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Noten que en el versículo 2, dense en cuenta que hay un subtítulo en muchas de las Biblias allí y nos viene hablando del servicio de los sacerdotes levitas. ¿Ok? Por lo tanto, nos está hablando de las leyes que tenían que ver con los levitas, y el ministerio levítico era el ministerio ¿de dónde? Del santuario. Y aquí nos viene hablando de ofrendas y holocaustos, versículo 2, ofrenda de paz, de los atrios de Jehová, todo lo que se ofrecía allí en el atrio, ¿verdad? Ahora miren el versículo 3. El rey contribuyó su propia hacienda para holocaustos a mañana y tarde. ¿De qué nos está hablando aquí? Holocausto de mañana y tarde. Sacrificio que el continuo sacrificio. Y para los holocaustos de los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de ¿dónde? En la ley de Jehová. ¿Ya lo vieron ahí? ¿Se dieron cuenta? Lunas nuevas, días de reposo, días de fiesta. Aquí están las fiestas, los reposos y todo lo demás. Por ejemplo, vamos a ver otro texto maravilloso en Segunda de Crónicas, aquí en el capítulo 8, Segunda de Crónicas, capítulo 8, versículo 13. 13. Sí, Segunda de Crónicas, capítulo 8, versículo 13. Este es el segundo texto de donde Pablo tomó este texto y lo colocó allí en Colosenses 2:16. Amén. Dense en cuenta que en el versículo 12 nos habla de holocausto. El holocausto tiene que ver con ¿qué cosa? Con las ceremonias, con las ofrendas ceremoniales o rituales que iba en torno al santuario. Era un tipo, una tipología del sacrificio de Cristo, es decir, prefiguraba lo que Cristo venía a hacer por nosotros. Dice el versículo 13, para que ofreciesen cada cosa en su día. Miren cómo aquí aparece la expresión día, conforme al mandamiento ¿de quién? Al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las lunas nuevas, en las fiestas solemnes. ¿Cuántas veces? 3 veces al año. Y ojo con esto, esto es en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Estas son las 3 fiestas. La fiesta de las semanas es conocida la fiesta del Pentecostés, porque acuérdense que tenía que pasar 7 semanas y al próximo día era la fiesta grande del Pentecostés, la fiesta de verano. Ahorita vamos a hablar un poquitico acerca de esto, no vamos a profundizar, pero vamos a pasarle por arriba. La fiesta de los panes es la fiesta conocida, la Pascua de Jehová. Y la de los tabernáculos es grande fiesta conocida como la fiesta de expiación. Porque en algunos pasajes nos da la fiesta de expiación y en otros la fiesta de los tabernáculos. Como que las otras se derivan de estas fiestas. Amén. Entonces están aquí la expresión días de fiesta, sábados, lunas nuevas. ¿Ok? ¿No lo vieron ahí? Clarito está. Entonces vamos a otro texto. Segunda de Crónicas, capítulo 2. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Crónicas 2:4. Dice, he aquí yo tengo que edificar la casa al nombre de Jehová mi Dios. Este es Salomón. Para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, para la colocación continua de los
panes de la proposición. Hermano, todo lo que estamos leyendo en estos textos, todo es santuario. Es más, el que no entiende el santuario no puede entender estos temas. ¿Ok? El pan de la proposición. Y para holocaustos a mañana y a tarde, el continuo sacrificio. De aquel que nos habla en el libro de Daniel, que nada más aparece la palabra continuo, porque sacrificio no aparece. ¿Ok? El continuo sacrificio. Esto es, holocausto de mañana y tarde. Ahora miren la expresión. En los días de reposos, nuevas lunas y festividades de Jehová, nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Vamos a otro texto más. Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 31. ¿Ya lo tienen allí? Dice allí: y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, volvemos con la palabra holocausto, leyes ceremoniales, ley de Moisés. Señores, esto está más que claro. Yo creo que aquí podemos cerrar la Biblia y dejar el estudio. Pero es tan maravilloso y hay tanto para sacar aquí, para demostrar de que esos textos no nos vienen hablando para nada del sábado, de la ley de Dios del sábado semanal. Esto nada tiene que ver, pero bueno, eso lo va a demostrar Dios un poquito más adelante. Y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová y los días de reposo, ¿o vieron ahí la expresión? Los días de reposo, lunas nuevas, fiestas solemnes, según el número de acuerdo con su rito. ¿Vieron la palabra ahí? La ley ritual. Continuamente delante de Jehová. Y si hay un texto importante que ustedes tienen que anotar, y esta fue la profecía exacta de lo que ahora viene Pablo hablando allí en Colosenses 2:16, ese es este, Osea 2:11. Osea 2:11. Ezequiel, Daniel, Osea 2:11. Haré cesar, me gustan las traducciones que dicen, y quitaré, aboliré. Pero aquí dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. La misma expresión. Esta es la profecía exacta de lo que Pablo está hablando en Colosenses 2:16. Volvemos y repetimos. Haré cesar todas sus fiestas, todo su gozo, todo lo demás. Otro texto más para que vean de dónde Pablo está tomando esta expresión. Literalmente, Nehemías capítulo 10. Versículo 33. Nehemías, capítulo 10, verso 33. Miren lo que nos dice allí. Para el pan de la proposición y para la ofrenda, Nehemías, capítulo 10, verso 33. Para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades, para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación. Aquí viene hablando de expiación, viene hablando de ley ceremonial. Otro texto, y es el último, el número 7, al cual tiene que ponerle un ojo, es a este. Ezequiel, aparecen todas las expresiones también. Ezequiel 45, en el versículo 17. Ezequiel 45, versículo 17. ¿Ok? Dice, mas al príncipe corresponderá el dar el holocausto y el sacrificio y la libación. Este es un texto más completo, por eso lo dejé de último. De todo lo que estamos nosotros viendo, este es el más completo. ¿Por qué? No como el de Oseas, que es la profecía. Este es el más completo porque nos habla también de sacrificio y la libación. Aquí nos viene hablando de las comidas, es decir, de lo que es sólido, y la libación, que son los sacrificios líquidos, que lo veremos en un momento. En las fiestas, ¿ok? Y el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes y en las nuevas lunas, en los días de reposo y en todas las fiestas de la casa de Israel, él dispondrá la expiación y la ofrenda y el holocausto y la ofrenda de paz para hacer expiación por la casa de Israel. Así que nos habló aquí también de comidas y bebidas, y es hacia donde nos dirigimos en un momento. Cuando vamos a Colosenses 2:16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, vemos que hay 4 paréntesis, y el primero, ¿cuál es? Comidas y bebidas. Por lo tanto, vamos a ver de qué comidas y bebidas
nos está hablando Pablo aquí, como dijimos ahorita, que para que veamos que no son los animales inmundos, que ahora la cruz de Cristo, cuando Él clava esta ley en la cruz, ahora limpia a los animales que son inmundos. Vamos a ver de qué comida y qué bebida nos está hablando aquí. Si todos los textos de donde Pablo tomó nos está hablando de ceremonias y sacrificios, obviamente tienen que ser comidas y bebidas, ¿de dónde? De la ceremonia, de la ley ritual. Vamos a Levítico 23. Levítico 23. En el versículo 37, miren allí lo que nos dice. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocaustos de ofrenda y sacrificio, y libaciones, cada cosa en su tiempo. Déjenme decirle que muchas veces, aquí en esta ceremonia, en estos ritos, cuando nos habla de ofrenda, realmente cuando vamos al hebreo, a la palabra original, nos está hablando de ofrendas de tortas o de ofrendas de harina. Es decir, ofrendas de comidas que se echaba y se regaba la harina directa, ¿dónde? En el sacrificio para que fuese quemado, más la ofrenda líquida, porque aquí nos habla de libaciones. ¿No nos habla de libaciones aquí? Esas libaciones son vino y a veces aceite que se echaba encima del sacrificio para que en el continuo se quemara el sacrificio, en el sacrificio de la tarde, se quemara toda la noche, toda la madrugada y estuviese durando este sacrificio, este olor grato a Jehová continuamente, porque una vez que se prendió el fuego del santuario, nadie lo podía parar. ¿Se acuerdan cuando Nadab y Abiú entraron al santuario y ofrecieron un fuego que? Fuego extraño. Murieron irremisiblemente por Dios. Una vez que Dios mismo instituyó este fuego en el santuario, en el altar, no con piedra, no con fósforo, fuego del cielo cayó en el altar y continuamente se ponían las leñas y continuamente este fuego iba encendiendo y se iba cambiando los sacrificios, eso diciéndonos que el sacrificio de Cristo es continuo ahora mismo por ti y por mí. Y si te levantas a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, a la hora que te levantes, Cristo está intercediendo por ti. Estas son las mejores horas para poder orar, para poder interceder, para que Cristo te escuche en las horas de la noche, en las horas de la madrugada. El sacrificio continuo es un indicativo de que continuamente la sangre de Cristo y el sacrificio expiatorio de Cristo servirá para salvar al más vil pecador. Nunca es tarde para venir a los pies de Cristo. El Señor Jesús, aquí estamos en la expresión comidas y bebidas, ¿verdad? Vamos un momentico, aquí mismo, en Levítico 23, en los versículos 13 primero. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina. ¿Ya vieron ya? ¿Cuáles eran las ofrendas? 2/10 de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová de olor gratísimo. ¿Cómo era para Jehová ese olor? Grato para Dios. Ofrenda encendida a Jehová de olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. Ahí nos habla también en el versículo 18. Y ofrenda con pan, con el pan, 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada. Allí en el verso 18 nos habla también de ofrenda con sus libaciones también. Y yo digo amén por esto. Vamos un momentico al libro de Números, capítulo 15. Y allí lo vemos también. Números, capítulo 15. En el versículo 10 nos habla de estas comidas y estas bebidas. Concéntrese, mi hermano, en la palabra de Dios para que nadie te engañe. Los animales inmundos siguen siendo inmundos. ¿Qué tiene la cruz de Cristo que pueda cambiar la palabra de aquel que dice que es invariable y que no cambia? Si algo era malo antes de la cruz de Cristo, ¿por qué tiene que ser bueno después que Cristo muere? Cristo no puede limpiar algo que Él mismo constituyó desde el principio como inmundo. Si no vino a limpiar, 1 Juan capítulo 1, versículo 7 y versículo 9, vino a limpiar las personas. Vino a limpiar al hombre. No, yo quería decirte
que esa lectura de Pablo tiene marcado un montón de gente porque no conocen. Porque no entienden, como dijo Pedro, como vuestro El primero de Juan, capítulo. que no vino a limpiar los animales, sino vino a limpiar a las personas. Primera de Juan 1, 7 y versículo 9 también. Y muy bueno lo que está diciendo mi hermanito Carlos, porque dice Pedro, como vuestro amado hermano Pablo os ha escrito cartas difíciles de qué cosa, de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, es decir, que no solamente estas, también todas las escrituras las tuercen para su propia petición, porque el que tuerce el Nuevo Testamento, porque no ha entendido el Antiguo Testamento, nunca ha leído el Antiguo Testamento, la ley de los profetas, porque si usted entiende y se va con el Antiguo Testamento a buscar a Cristo en las escrituras de los profetas, porque todo lo que ellos anunciaban era por el Espíritu de Dios y era apuntando al Cordero de Dios que había de venir para salvar al pecado, que iba a limpiar los pecados en esta tierra. Entonces, mis hermanos, el que entiende el Antiguo Testamento obligatoriamente tiene que entender ¿qué cosa? El Nuevo Testamento. Nadie puede entender el Nuevo Testamento sin entender el Antiguo. Entonces, aquí en las libaciones, número 15:10, miren para que lo vean bien, dice, y de vino, ¿ok? ¿Ofrenda de qué? De vino. Para libación ofrecerás la mitad de un ¿qué? La mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato ¿a quién? De olor grato a Jehová. Aparece la misma expresión en Isaías 19:21. Yo Jehová será conocido en Egipto y lo conocerá Jehová en aquel día, hará sacrificio. Ahora miren la palabra, y oblación. Harán votos a Jehová y los cumplirán. ¿Cuál es la palabra que aparece aquí? La palabra oblación. El mismo texto aparece también aquí en Levítico capítulo 2. Levítico capítulo 2, que aparecen aquí las ofrendas. Mira aquí en el versículo 1, cuando alguna persona ofreciere oblación, la misma palabra, ¿lo vieron allí? ¿Qué cosa es oblación? Como dijimos, las ofrendas sólidas, y libación en el Antiguo Testamento, las ofrendas líquidas. Entonces, ¿para qué hacía esto falta en el santuario? ¿Para qué? Si lo que había que ofrecer era cordero, ahora ¿por qué harina? ¿Por qué pan? ¿Por qué se tenía que derramar aceite o vino directamente encima de la víctima? ¿Por qué comida? Ah, mi hermano, el problema es que todo esto era una sombra de la verdadera comida que tenía que comer el ser humano. ¿Se acuerdan que Cristo le dijo a la mujer del pozo: el que beba de esta agua nunca tendrá ¿qué cosa? Sed jamás. ¿Se acuerdan en Mateo 26 lo que él dijo? Comed, este es ¿qué cosa? ¿Y a qué estaba haciendo alusión? Al pan del Antiguo Testamento, a este pan y a estas comidas antiguas que eran una simbología exacta del sacrificio de Cristo y de lo que establecería Cristo en la Santa Cena en el Nuevo Testamento. Él le dijo: bebed, este es mi sangre. ¿Y qué le dio? Le dio vino, lo mismo que se ofrecía en el santuario, y era de olor grato a Jehová. Porque ese vino que ofrecían aquellos del Antiguo Testamento, los israelitas en aquel entonces, en el Antiguo Pacto, era tipificando el sacrificio, la sangre de Cristo que iba a correr para salvar y socorrer a la humanidad. Entonces, mi hermano, ¿qué más? Ahí en Colosenses 2:16, nadie os juzgue ni en comida ni en bebida. En el versículo 17 dice: todo lo cual es sombra. ¿Por qué le estoy mencionando este texto? Porque allá en Hebreos capítulo 9, hablándonos también, la misma expresión, Hebreos 9:9, la misma expresión, Hebreos capítulo 9, versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Esta expresión, lo cual es símbolo para el tiempo presente,
es la misma expresión que hace en Colosenses 2:17. Dice, todo lo cual es, ¿qué cosa? Sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de ¿quién? El de Cristo. Lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¿Qué cosa es símbolo para el tiempo presente? Según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Verso 10. Ojo, ya que consiste en solo en qué cosa, en comidas y en bebidas de diversas abluciones, lavamientos y ordenanzas acerca de las carnes impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Estas comidas y bebidas antiguas, estas ofrendas que se hacían antiguamente, tenían un hasta. Y era hasta el tiempo de reformar las cosas. Y según el contexto de este pasaje, ¿cuál era ese tiempo de reformar las cosas? Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Versículo 12. Y no por sangre de cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, en los santos, en verdad, habiendo obtenido eterna redención. Igual que en el versículo 24 lo dice claro. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino en el cielo mismo. Entró en el verdadero, porque el antiguo era figura del verdadero. Esta expresión, lo cual es símbolo, es la misma expresión que aparece en el capítulo 8, versículo 5, que nos dice, lo cual sirven de figura y de sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme a qué cosa, al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y tenemos 6 pasajes en el Antiguo Testamento donde Dios le da el modelo del santuario a Moisés, de un verdadero santuario que había en el cielo, donde los corderos del Antiguo Testamento eran simplemente qué cosa, el modelo del cordero perfecto, de la ofrenda verdadera, que era la ofrenda de Cristo Jesús que iba a ser sacrificado por ti y por mí. Entonces esto de sombra, de figura, de símbolo, ¿qué cosa es una sombra? El reflejo a la parte contraria de donde viene la luz. Entonces, si la luz venía por el oriente y el reflejo estaba en el occidente, esa sombra era por lo que se seguían los israelitas del Antiguo Testamento para llegar a la luz, que estaba más allá del sacrificio de Cristo. El cuerpo, el Antiguo Testamento era el tipo, y todas estas ceremonias eran el tipo, y Cristo y el Nuevo Testamento es el antitipo, es la realidad, es el cuerpo. Al llegar una vez Cristo, ya no nos tenemos que seguir por qué cosa, por la sombra, porque antes se seguían por la sombra, pero una vez encontrado el cuerpo, ahora se siguen por quién, se siguen por Cristo Jesús. Así que tenemos aquí la expresión comidas y bebidas, y yo creo que ya lo hemos entendido perfectamente. Ya vieron ya de qué comidas y de qué bebidas nos estaba hablando aquí en este texto nuestro apóstol Pablo. Pero nos dice aquí la segunda expresión, el segundo paréntesis, comidas y bebidas en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Como los días de fiestas van junto a los días de reposo, vamos a saltar a la tercera expresión para luego ver esta segunda. Lunas nuevas. ¿Qué cosa es esto de lunas nuevas? Lunas nuevas, días de fiesta y días de reposo. Estas lunas nuevas de las cuales nos viene hablando se encuentran en Números, capítulo 10, versículo 10. Lunas nuevas. Y nos dice allí, y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os servirán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué nos dice aquí? En los principios de vuestros meses. Ahí la palabra es Kodesh o Kodesh, con tilde en la O. Esa es la verdadera expresión. Vamos a mantenernos en oración para que el enemigo
El Señor reprenda al enemigo de la salud. Los principios de vuestros meses, la misma palabra, los principios de vuestros meses, es traducido en otras Biblias y a veces en otros pasajes de aquí también de la Biblia como lunas nuevas o como novilunios, que son los principios de los meses. Los novilunios. ¿Por qué? Porque el mes judío, el mes del calendario de Dios, comienza no como el calendario gregoriano que tenemos nosotros, sino que un mes comienza con luna nueva. Cuando comienza la luna nueva, allí comenzó el mes de Dios, de 30 días. Estos meses que tenemos ahora, de 31 días, julio, lo puso el paganismo, Julio César, los emperadores romanos. El que tenemos 31 de agosto, Augusto César, y todos estos meses que tienen 31 fueron puestos por los emperadores romanos y se los robaron de febrero y cosas que ellos hicieron para cambiar el calendario. Pero el calendario de Dios tiene ¿cuánto? Es un calendario lunar, un calendario que tiene 30 días. Este principio de vuestros meses lo encontramos también en el capítulo 28 de Números, número 28, versículo 11. Al comienzo de vuestros meses, la misma palabra, Kodesh. Pero aquí, en este texto que le voy a dar ahora, 1 de Samuel 25, aparece la misma palabra, Kodesh, pero no dice como mismo vamos a leer en esta traducción Reina Valera del 60. Por ejemplo, 1 de Samuel 25, aparece la palabra hebrea Kodesh, 1 de Samuel 25, pero aquí miro cómo lo leemos. Y David respondía a Jonatán: he aquí que mañana será ¿qué cosa? Kodesh. Pero no aparece ahí principio de vuestros meses. Aparece luna nueva. Mañana será novilunio. Yo acostumbro a sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me escondas en el campo hasta la tarde del tercer día. ¿Qué tenían que hacer? En verdad, en cuanto a este día de fiesta, ahí aparece en el libro de Números y en el libro de Levítico. Había que hacer toda una ceremonia cada primer día del mes y en las fiestas de la luna. En esta fiesta lunar tenían que todos venir alrededor de ¿dónde? Tenían que venir alrededor del santuario, mis hermanos. ¿Ustedes no se acuerdan de un texto que aparece aquí, por ejemplo, en Isaías? Todo esto tipificaba algo que iba a pasar, algo grande que iba a pasar en el fin de los días. Todo esto tiene que ver con nuestra redención, con los tabernáculos, con las moradas, con las casas que Dios nos va a dar en el futuro a cada uno de nosotros. En Isaías, en el capítulo 66 y en el versículo 23, miren, aquí aparece una expresión que tiene que ver también con esto. Dice, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí. ¿Dice quién? Dijo Jehová. ¿Por qué aquí nos dice que en la tierra nueva iremos a adorar de mes en mes y de sábado en sábado? De sábado en sábado, porque es el sábado eterno de Dios. ¿Y por qué de mes en mes? ¿Tendrá esto que ver con los novilunios? Porque estaremos nosotros en la tierra nueva donde estará el tabernáculo de Dios. Y ahora todo gira en torno a la constelación de Orión, al punto que hay en el universo, que es por donde viene el trono de Dios según la palabra. Pero en aquel entonces todo girará en torno a ¿qué? A la tierra. Aquí estará el tabernáculo, aquí estará el trono de Dios. Nos dice la palabra en Apocalipsis 22, versículo 2. Un texto que tiene que ver con esto. Que nosotros tendremos que ir, porque allá en el trono de Dios, en el paraíso, está ¿qué cosa? El árbol de la vida. Y en ese versículo 2 de Apocalipsis 22 nos dice que el árbol de la vida da cada mes su fruto. Y la fiesta que se hacía en el novilunio tiene que ver su ceremonia con la gula y con la comida también. Nosotros no dependemos, mi hermano, de otra cosa que no sea de Cristo en el árbol de la vida. El ser humano no tiene inmortalidad. Dice la palabra de Dios que el único inmortal es Dios. Nosotros, para poder vivir, tenemos que eternamente tomar de ese árbol de la vida que Dios nos ha preparado. Por eso es que en el capítulo 3 del libro de Génesis, el Señor tomó a bien de decirle a los ángeles, tenían que separarse a Adán y a Eva ¿de dónde? Del jardín del Edén, y quitarlo del árbol de la vida. Dice, no sea que vuelva y alargue y tome del árbol de la vida y viva para siempre, sabiendo el bien y el mal. ¿Vieron qué clarito está aquí? El árbol de la vida, mi hermano,
es para nuestro sustento. Y los primeros días del mes tiene algo solemne, tiene algo que ver con algo que va a ocurrir allá en el cielo. Por esto se hacían estas fiestas, porque tipificaban algo que venía, algo que ocurriría, y que desde el sacrificio de Cristo comenzaba el éxodo de Cristo por el santuario en el cielo, y comenzaba la primera parte de nuestra redención. Así que alabamos el nombre del Señor. Así que tenemos ahora la expresión nueva luna. Nadie os juzgue ni en comida, ni en bebida, ni en cuanto a qué cosa, a días de fiesta o lunas nuevas. Ya vimos ya qué cosas son las lunas nuevas y para qué hacían falta esas lunas nuevas. Pero ahora nos dice, nadie os juzgue en cuanto a días de fiestas. Esto de días de fiestas y días de reposo van de la mano, porque todo esto viene y se desprende de Levítico 23. Las leyes ceremoniales. En Levítico 23, vamos primero a la expresión días de fiestas. Levítico 23, a partir de los versículos 5, aparece el primer día de fiesta, pero para hacer una definición, y para poder entender bien, ya desde inicio, vamos a tomarlo desde inicio, que los días de reposo, de los que nos viene hablando Colosenses 2:16, no tienen que ver nada con el día de reposo semanal. Aquí en el versículo 3, miren lo que nos dice: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es a Jehová donde quiera que habitéis. Este versículo 3, ¿de qué día de reposo nos viene hablando? ¿De un día de reposo ceremonial? No. Nos viene hablando de un día de reposo semanal. ¿Por qué? Miren, el texto lo dice: 6 días trabajarás, lo mismo que hay en el mandamiento y lo mismo que está cuando Dios instituyó el sábado en Génesis capítulo 2. 6 días trabajarás, más el séptimo día será reposo. Este es un reposo semanal, un reposo normal, y Dios nos está diciendo que es santa convocación. Es más, Dios nos está diciendo con esta expresión que las santas convocaciones que vienen en Levítico 23 son idénticos para Él en las ceremonias anuales que los sábados semanales. En el año judío, todos estos días de reposo, que vamos a ver cuántos eran 7, son iguales las santas convocaciones para Dios en estas fiestas que los días de reposo semanales. Para hacer una distinción y una diferencia, miren el versículo 4, dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. Nos da la expresión santa convocación y nos dice son las santas. ¿En qué? En plural. No está igual que en el versículo 3, que nos habla de una santa en singular convocación, y nos da el día de reposo en singular, que es el día de reposo semanal, mientras que los días de reposo de las santas convocaciones son días de reposo, porque son varios para Dios y son los ceremoniales. Amén. Entonces tenemos las fiestas de Jehová. Nadie os juzgue en cuanto a días de fiestas. Nadie nos puede juzgar en cuanto a días de fiestas. ¿Cuáles son estas fiestas? Levítico 23, del 5 en adelante, aparece la primera fiesta, y es la fiesta de la Pascua. Por ejemplo, en el versículo 5, dice allí: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. ¿Cuál es la primera de todas las fiestas? La fiesta de la Pascua, mis hermanos. Yo quisiera decirle y añadirle que eran 3 grandes fiestas. ¿Cuántas fiestas eran? 3 grandes y solemnes fiestas. Que de estas 3 grandes fiestas se derivaban 7 fiestas. Y apunten lo que están apuntando. Las 3 grandes fiestas eran conocidas como la fiesta de la Pascua, era la primera, fiesta del Pentecostés, y la fiesta de expiación, aunque muchos le dicen la fiesta de los tabernáculos. Pero de esta fiesta de la Pascua se derivaban
2 fiestas más, que era la fiesta de los panes, que tomaba el lugar de la segunda, y la fiesta de la primicia, que tomaba el lugar de la tercera fiesta. La fiesta segunda o fiesta del Pentecostés tomaba el lugar de la cuarta fiesta. Y la fiesta de expiación, de ella se derivaban 2 fiestas más, que eran la fiesta de la trompeta y la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de la trompeta tomaba el lugar de la quinta, sexta expiación y séptima fiesta, tabernáculos. Y esto es importante entenderlo, porque si usted no entiende el tema de la fiesta, usted no ha entendido a Cristo, no ha entendido lo que Él ha venido aquí a hacer a esta tierra. Porque Cristo se ha movido del cielo, del santuario celestial, y vino a ser introducido en este planeta Tierra simplemente para entrar en el santuario habitado, en el mundo habitado, para comenzar a ofrecerse como holocausto. Estas fiestas eran una ceremonia exacta, eran un drama completo para decirnos a nosotros todo con perfección de lo que Cristo venía a hacer para redimir al ser humano. ¿Está entendiendo usted? Esto es tremendo. La salvación del mundo, la redención, el plan de redención está encerrado en estas 7 fiestas de Jehová. Si usted no entiende estas 7 fiestas, usted no entiende los 7 pasos de Cristo por el santuario celestial. Por ejemplo, esta primera fiesta, que era la fiesta de la Pascua, nos estaba anunciando de antemano lo que Cristo venía a hacer, que Él venía a morir como el Cordero Pascual. Yo no se la voy a leer, se lo voy a decir por arribita, porque iba a profundizar y se lo iba a leer, pero ahora se lo voy a decir por arribita. Estas eran santas convocaciones, mis hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Eran santas convocaciones, pero prefiguraban algo que venía. ¿Por qué santas convocaciones? Porque eran conmemoraciones de algo que ya había ocurrido. La fiesta de la Pascua era una conmemoración a la liberación, y todas las fiestas del año se hacían porque se estaba conmemorando lo que Dios había hecho, la maravilla de que por su poder y su brazo extendido, Dios sacó al pueblo de Israel de las garras de Faraón. Dios sacó a su pueblo con gozo, con júbilo, a sus escogidos, para que guardasen sus estatutos y sus leyes. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Él sacó ahora al pueblo de allí de Egipto y lo pasó por todo el desierto para hacer el drama del santuario y para darle sus leyes para que prefiguraran de antemano, para que el mundo viera a la profundidad que Dios ya entendía por su inmensa sabiduría, por su omnisapiencia, lo que Él iba a hacer con Cristo Jesús cuando llegara a este mundo, que ya todito estaba en la fiesta y en el destino que Él le dio al pueblo de Israel. Conmemoraban la Pascua porque cuando fueron liberados, esa noche ellos comieron un cordero, y ese cordero se llamaba el cordero, ¿cómo? El cordero pascual. ¿Se acuerdan cuando se tuvo que en el dintel de la puerta pintar con la sangre? Esa sangre era la sangre de Cristo, era un símbolo de la sangre de Cristo. ¿Se acuerdan que cuando comieron el cordero no podían quebrar hueso alguno? Era porque los huesos de Cristo no iban a ser quebrados como los de los 2 ladrones. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que en esa noche ellos también comieron los panes ácimos y comieron hierbas amargas? Era porque de la Pascua se derivaba, ¿qué cosa? Los panes ácimos. Después de los panes no viene la fiesta de la primicia, y se lo estoy tocando por arribita. No viene la fiesta de las primicias. Era porque ellos eran como la fiesta de la primicia, como nos dice 1 Corintios 15. Primero Cristo, luego la primicia y luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quién era ahí un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento? El gran libertador. Era Moisés, el primero que había sido liberado de allí del paganismo. 40 años tuvo en Madián. Luego los que son de Cristo, o la primicia, luego las primicias. Y este fue Aarón, que vino a su encuentro. Y luego los que son de Cristo en su venida, fue en la venida de Moisés, el pueblo de Dios fue liberado. Y esta fue la fiesta de las primicias. Cuando sale el pueblo de Israel y es liberado, a los 50 días vino el Pentecostés del pueblo, donde Dios quería derramar su Espíritu Santo sobre el pueblo de Israel. Y vino el Espíritu Santo escribiendo la ley de fuego en tablas de piedra. Y Dios lo quería escribir en sus corazones, pero aún este pueblo no estaba preparado. Cada
Era una de las fiestas, las trompetas que anunciaban expiación para la purificación del pueblo. Y luego los tabernáculos fue que un poco más adelante todos tuvieron que alrededor, en torno al santuario, vivir en filas, como mismo nosotros iremos a vivir en el cielo, en la fiesta de los tabernáculos, porque Cristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esta fiesta, mis hermanos, eran una conmemoración. ¿Ya lo vieron ya? Todo lo que ellos estaban era celebrando. ¿Celebrando qué cosa? Su gozo. Por eso esta palabra, cuando el Señor dice: haré cesar todo su gozo, su fiesta, era porque estas fiestas ellos lo hacían con qué cosa? Con gozo, mi hermano. Era con alegría. Ellos estaban contentos del poder de Dios que lo había liberado y que siempre los liberaba. ¿De dónde? De las garras del maligno, de las garras del enemigo. Pero estas fiestas también prefiguraban todo lo que iba a hacer Cristo. ¿Con quién? Con nosotros. Estas fiestas nos decían el día exacto en que Cristo vendría a morir a este mundo. El mes exacto. Todo con exactitud y el año, ligándolo con la profecía de Daniel. Todo está aquí escrito en la Biblia. ¿Qué nos dice esta fiesta de la Pascua? El día 14 de Nisan. ¿Qué día murió el Cordero Pascual Cristo? A las 3 de la tarde, como mismo era el sacrificio de esta fiesta. A las 3 de la tarde, mis hermanos, murió Cristo. Estaba tendido de la cruz cuando Él dijo: consumado es. ¿Ok? Le dije que se lo voy a tocar por arribita porque este no es el tema de la fiesta. Esto es tan profundo, usted no es capaz de imaginarse. Aquí está escrito, aquí en el libro de Éxodo y aquí en el libro de Levítico está escrito en las escrituras que el día 14, aunque el cordero era entregado, desde el día 10 era que se hacía el arreglo para el cordero. Era que se hacía el contrato. Por eso, en los días de Cristo, el día 10, desde el lunes, ya Judas estaba por atrás haciendo el arreglo con el cordero que iba a ser sacrificado. Todo, hermanos, cada detalle de cada ofrenda, de cada cosa, aquí en el Antiguo Testamento era el sacrificio de Cristo. Hoy en día muchos pastores, muchos ministros hablan del Nuevo Testamento y todo cuanto hay, pero no entienden el Antiguo Testamento, no entienden a Cristo, no entienden nada. Los panes ácimos o los panes sin levadura. Esto es lo que significa panes sin levadura, panes ácimos. Era que Cristo, su muerte, cuando estuviera ya muerto, no vería corrupción, porque la levadura era un símbolo del pecado y de corrupción. ¿Ok? Las primicias era un símbolo de la resurrección de Cristo. ¿Ok? Ahora quiero que noten algo. Las primeras 3 grandes fiestas, que eran de la primera, de la Pascua, nos prefiguraban acontecimientos de la primera venida de Cristo. Y las últimas 3 grandes fiestas nos prefiguraban los acontecimientos de la segunda venida de Cristo. Amén. Las primeras 3 grandes fiestas, Pascua, panes y primicias, nos prefiguraban todo lo que iba a hacer Cristo en el atrio del santuario. ¿Cuál es el atrio del santuario celestial? El atrio de su santuario. Nos dice la Biblia que era la tierra. Y cuando Él vino y fue introducido en la tierra, en el atrio hay un lavacro y hay un altar de sacrificio. Y Él fue lavado cuando fue bautizado. Pasó por el altar de sacrificio en su muerte y también cuando resucitó. Ascendió al cielo, pasando entonces al tabernáculo. Esto es maravilloso. El cordero estaba siendo ofrecido allí en el altar del santuario, del santuario, mientras estaba colgando y pendiendo de la cruz. Cuando bajaron al cordero, lo metieron y lo sepultaron nuevamente en el lavacro. Y cuando resucitó para una nueva vida, para interceder en el lugar santo. Entonces las primeras fiestas tenían que ver, ya lo vieron a la clara, con la primera venida de Cristo. Pero la otra fiesta, que era la del Pentecostés, 50 días después, se celebraban en el lugar santo del santuario celestial. El Pentecostés
fue lo que sucedió. Si ustedes leen aquí, hermano, miren, yo le voy a dar clarito aquí un momentico las fiestas. La primera fiesta se encuentra en el versículo 5. La segunda fiesta se encuentra desde el versículo 6 hasta el versículo, desde el 6 hasta el versículo 8. La tercera fiesta se encuentra desde el versículo 10 hasta el versículo 15. La cuarta fiesta la encontramos desde el versículo 16 hasta el versículo 22, que es esta, la de Pentecostés. La quinta fiesta la encontramos desde el versículo 24 hasta el versículo 25. La sexta fiesta desde el versículo 26 hasta el versículo 32. Y la última fiesta, la séptima, la encontramos desde los versículos 34 hasta los versículos 37. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las santas convocaciones, las cuales van a hacer cada uno de ustedes en su tiempo. Entonces, el Pentecostés se daba en el lugar santo del santuario, y fue exactamente lo que pasó cuando Cristo subió al santuario y ellos estaban en el aposento alto esperando la promesa del Padre, el don celestial, y cayó sobre ellos, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Es lo que ven la gente aquí en esta tierra, y los que se llaman pentecostales, y los que andan buscando el Espíritu Santo, pero tienen a un lado la ley. Pero el Pentecostés se celebró allá cuando salieron de Egipto, a los 50 días, cuando ellos estaban al pie del monte Sinaí, que Dios estaba dando, ¿qué cosa? La ley. Porque en el Pentecostés del nuevo pacto, Dios quiere poner la ley de Dios en tu corazón y en tu mente la escribiré. Lo dice Hebreos 10:16, no lo dice en Ezequiel, no lo dice en Jeremías. Hay varios pasajes donde dice que Dios va a poner, Hebreos 8:10, 10:16. Entonces, mi hermano, lo que pasó en esta tierra, que cayó el Espíritu Santo, era que Cristo, y en ese día de Pentecostés sucedía que Cristo y el sumo sacerdote en esta tierra tenía que ser ungido con aceite que se echaba sobre su cabeza. Sobre sus barbas caía el aceite y rodaba por todo el borde de las vestiduras. Salmo 133, el salmo arónico, el salmo de Aarón. Cuando se mira cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos estén juntos en armonía, es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y sobre la barba de Aarón, y corre por el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que cae en el monte de Sión, allí donde Jehová envía bendición y vida eterna. Y desde el versículo 1 del capítulo 2, cuando estaban todos en el aposento alto, fue lo mismo que sucedió. Estaban los hermanos juntos en armonía, como lo decía la profecía del Salmo 133 y el libro de Levítico, esperando el Espíritu Santo, porque Cristo estaba siendo ungido como sumo sacerdote, como rey y como profeta allá arriba en el cielo. Y fue tanto el aceite que se le echó sobre su cabeza que corrió por el borde de sus vestiduras y cayó allí sobre estos discípulos en el monte de Sión, y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Por eso Pedro se levantó en el mismo capítulo 2 y dijo: varones Galileo, estos que están viendo no están ebrios como ustedes suponéis. Y todo lo que comenzó a soltar por su boca fue esto que ustedes están viendo y oyendo. Le empezó a hablar de Cristo en el santuario celestial. Le empezó a hablar de la unción de Cristo. El Espíritu Santo cayó sobre Pedro y le empezó a hablar de lo que realmente estaba sucediendo en el cielo. No se regocijen por lo que pasa en la tierra. Lo que pasa en la tierra, en cada uno de estos 7 pasos de la redención de Cristo. Estos son los 7 pasos de Cristo para redimir al hombre en el santuario celestial. Es lo que sucede arriba, y lo de la tierra es una repercusión de lo que está pasando, de la realidad. Que Dios nos ayude a mirar, como dice Pablo, las cosas de arriba. En Colosenses lo dice. Mirad las cosas de arriba. Por tanto, mi hermano, esta fiesta de verano del Pentecostés sucedía en el lugar santo. Las fiestas de otoño en el 7º mes. ¿Cómo se llamaba el 7º mes? El primero se llamaba Nisan y el 7º Tisri. En el mes de Tisri, en este 7º mes, ocurrió la fiesta de la trompeta, la de expiación y la de los tabernáculos. ¿Por qué ocurrió una fiesta de trompeta? 10 días tocando trompeta. Porque en estos 10 días era tan, pero tan importante el día de expiación. Esta fiesta era la más solemne, lo dice aquí. Y el número 28 también.
Número 28 nos dice todo lo de Levítico 23, lo que nos los da desde el ángulo de las ofrendas de sacrificios diarios y anuales. ¿Ok? Era la más importante y era tan importante que hubo que hacer una fiesta especialmente apuntando a ella, que fue la fiesta de la trompeta. Por eso, en el movimiento del séptimo mes, en el movimiento adventista, ¿lo conocen ese movimiento? Amén. 10 días, en profecía, 10 años antes, desde el 34, aunque expiación comenzaba en 1844, pero desde el año 1834, un movimiento llamado el movimiento milerita comenzó a tocar trompeta en Sion y dar alarma en el santo monte de Dios, porque el día de expiación se venía acercando. Alabado sea el nombre del Señor. Esto fue tan grande. Este movimiento fue tan grande en todo el norte de los Estados Unidos que comenzó a esparcirse por el sur. Y luego fue hasta Europa y hasta allá, hasta Australia. A todos los lugares de la tierra. Gente en diferentes lugares predicando de que el gran día de la venida del Señor se acercaba. Estaba equivocado el evento, pero no la fecha. El acontecimiento no era el correcto porque estaba velado en las profecías, como a los discípulos, que le estaba velado lo que iba a suceder con Cristo. Hubo un chasco en el cristianismo como hubo un chasco en el adventismo también. Y está profetizado en Apocalipsis 10, el chasco. ¿Ok? Por eso fueron que se tapó lo que iba a decir los 7 truenos cuando iban a emitir sus voces. ¿Ok? Pero se dan cuenta que todas estas fiestas otoñales tienen que ver, están relacionadas junto a los sucesos de la segunda venida de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial, en las fiestas que tienen que ver con ¿qué cosa? Con el juicio. La hora de su juicio ha llegado. Por eso el mensaje de los 3 ángeles dice, ¿qué dice? Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, a voz de trompeta, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí por primera vez comenzó a proclamarse este mensaje, y aún ellos no sabían lo que significaba este mensaje, mis hermanos. Y luego se dio el segundo y el tercer ángel. Pero aquí comenzó a tocarse trompeta porque la hora del juicio venía. Y comenzaba la purificación del santuario celestial. Y luego de la purificación del santuario celestial, ¿qué viene? Viene tabernáculos. ¿Esto ocurre cuándo? ¿En qué momento? En el momento cuando Cristo deja caer el incensario del santuario como el sumo sacerdote terrenal. Termina la intercesión como sumo sacerdote, sale del santuario, pero antes se quita la vestidura de sumo sacerdote, se pone la vestidura del rey y viene a buscar a su pueblo en esta tierra. Allí comienza la fiesta de los tabernáculos y todos los acontecimientos de la fiesta de los tabernáculos están todavía por ocurrir. Nosotros nos encontramos en el día antitípico, en el día de expiación. Era el día solemne, el más solemne de todo el año. Pero cuánta gente no entiende en el día en el que Dios nos ha puesto a nosotros como pueblo. ¿Cuánta gente aún no ha entendido esta solemnidad? Y ya les digo, no era mi propósito meterme en este tema de las fiestas. Pero cuando Pablo estaba hablando, allá en Colosenses 2:16, que dijo, nadie os juzgue en cuanto a comidas, a bebidas, en cuanto a días de fiesta y luna nueva. Ya vimos luna nueva y vimos los días de fiesta por arribita, por arribita. En cuanto a sábados, los sábados tienen que ver con las fiestas que están en Levítico 23. Porque, ojo con esto, ojo aquí. Eran 7 días de fiestas o 7 fiestas solemnes en todo el año ceremonial judío, pero eran 7 sábados anuales. Y ojo con esto, nunca puedes confundir estos sábados con el sábado de la ley de Dios. No puedes confundir el sábado semanal, el sábado moral, con el sábado ceremonial o los sábados anuales. ¿Ok? Siempre en plural. Los sábados eran los ceremoniales. Y el sábado semanal era el sábado de la ley de Dios. ¿Ok? ¿Dónde encontramos estos sábados aquí? ¿Ah? Vamos allá.
En la primera fiesta, que está en el versículo 6, no hay sábado ceremonial. En la fiesta de la Pascua, no hay. Pero el día 15, versículo 7, encontramos el primer sábado. El primer día, versículo 7, de Levítico 23. Tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. ¿Ya notaron ya qué cosa es el sábado ceremonial? ¿Qué cosa es santa convocación? Idéntico a un sábado semanal que Dios instituyó desde la creación. Idéntico. Era un reposo exclusivo. Ningún trabajo de siervo haréis. Nada, no vas a hacer nada. Estos eran los sábados. Por ejemplo, esto es el primer día. El primer día tenéis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Pero ¿cuál es ese primer día? Ese primer día, según el versículo 6, es el primer día de la fiesta de los panes. No es el primer día de la fiesta de la Pascua. La fiesta de los panes comenzaba el día posterior a el día 14. Es decir, comenzaba el día 15. El día 15 comenzaba ahora el proceso de una semana de fiesta, que era la fiesta de los panes. El día 15, cualquier día que cayera ese día 15, sea un lunes o un sábado, era sábado para el pueblo de Israel y para Jehová. ¿Dónde encontramos el segundo sábado? Ceremonial, versículo 8. Y ofreceréis a Jehová 7 días de ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. El séptimo día, a la fiesta de los panes, es decir, ya este era ya el día 22 del primer mes. El primero era el día 15. 7 días después cae el día 22. Cualquier día que fuese ese día 22, sea un lunes o un sábado, ¿era qué cosa? Era sábado para Dios. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces no tenemos sábados ni en Pascua ni en primicia. Pueden leer toda la fiesta de la primicia, que no hay sábado, no hay santa convocación, no hay días de reposo en la fiesta de las primicias. ¿Dónde volvemos a tener otro día de reposo? En la fiesta de Pentecostés. ¿Cuándo comienza la fiesta de Pentecostés? Versículos 15 y 16. Y contaréis desde el día siguiente al día de reposo. El día siguiente, el día de reposo de la fiesta de las primicias que acabamos de hablar ahora. Contaréis desde el día siguiente, el día de reposo. ¿Cuál es ese día siguiente, el día de reposo? Date cuenta que te viene hablando del día de reposo en singular. El otro sábado, después de la fiesta de las primicias, el sábado semanal, después de la fiesta de las primicias, contaréis ¿cuánto? 50 días. Desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. ¿Cuántos son 7 semanas cumplidas? 7 por 7, 49. Ahora dice el versículo 16. Hasta el día siguiente del día de reposo, el domingo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Entonces mírenlo aquí, para que vean que era un sábado, versículo 21, y convocaréis en este mismo día, cuando caiga 50, convocación santa. Ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. ¿Qué era el día del Pentecostés? Aunque en Pascua y en primicia no había. Había en panes y en Pentecostés había sábado ceremonial. Hermano, ese día 50, después del sábado de las primicias, si era un sábado semanal, obviamente el día 50 no caía un sábado semanal. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Porque si usted cuenta desde un sábado, 7 semanas, esas 7 semanas te van a caer ¿cuándo? Un sábado. Porque 7 por 7 siempre te va a caer un sábado, son 49. Pero al otro día de estas 7 semanas va a caer esta fiesta ¿en qué día? Domingo. Es más, 50 días después del sábado de primicia, cae domingo, cuente para que usted vea. Es decir, tanto ese sábado como ese domingo era santo sábado para Jehová Dios. ¿Estamos entendiendo sobre los sábados de los cuales nos viene hablando ya? Ahora lo vamos a entender un poquitico más crudo. Por ejemplo, ¿dónde tenemos el cuarto sábado ceremonial? Lo tenemos allí en el versículo 24. Habla a los hijos de Israel en el mes séptimo. Ya lo tenemos ya en el séptimo mes. Al primer día del mes tendréis días de reposo. Una conmemoración. ¿Ya vieron qué clarito lo dice allí?
día de reposo van a tener. El primer día del mes, ¿qué será? Será un día de reposo, será un sábado. Ya, lo dice ahí literal. Una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Y yo digo a esto como, yo digo a esto amén. Porque ese día primero, cualquier día que cayera, por ejemplo, si el día primero era un miércoles, ¿era qué cosa? Era un sábado. Pero noten bien, noten aquí que en el versículo 32 también lo dice lo mismo. Día de reposo será a vosotros. Pero ¿de dónde lo dice? Del versículo 27. A los 10 días del mismo séptimo mes será día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Y el 32 dice, día de reposo será a vosotros. Es decir, que era un sábado, tanto el día primero como el día 10. Y yo le hago ahora para que ustedes lo vean y lo noten bien, lo gústenlo. Si caía el primer día del mes en sábado semanal, para aquellos que todavía sienten alguito por ahí, si caía el primer día del mes, sábado semanal, 10 días después caía en sábado semanal, cuenten para que vean que caía martes. Tanto ese sábado, primer día, como ese martes, que era expiación, el sábado más solemne de todos, era el día de expiación porque era el día más solemne de todos los días. Era el día de la expiación, de la limpieza, de la purificación del pecado del pueblo. Y obviamente le damos gracias a Dios porque en los días de Cristo todo cayó en sábado exacto. Amén. Era cuando caían estas fiestas o estos sábados ceremoniales o anuales, cuando caían en sábado, eran sábados de doble solemnidad. Eran gran sábado para Jehová. Así era como le llamaban. Entonces tenemos también 2 sábados en la fiesta, uno en la fiesta de trompeta, otro en la fiesta de expiación, pero tenemos 2 sábados en la fiesta de los tabernáculos. Por ejemplo, tenemos en el versículo 34, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta de los tabernáculos a Jehová por 7 días. ¿A los cuántos días? A los 15 días del mes. Un mes cargado de festividades y de actividades. Amén. El día primero era Santa Convocación. Por eso es que le llaman a este movimiento el movimiento del séptimo mes. Un movimiento cargado de profecías y de acontecimientos ligados a su generación. Esto es maravilloso. El primer día era Santa Convocación. El día 10 era Santa Convocación. El día 15 de este mes era ¿qué cosa? Sábado también a Jehová. Cualquier día que cayera este día. Pero tenemos que nos dice el versículo 36. Tenemos el último sábado o el sábado séptimo. Dice, 7 días ofreceréis ofrenda a Jehová. Después de ese día 15, en esa fiesta de los tabernáculos, ofreceréis 7 días. En el versículo 35 dice, el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Ese primer día era el primer día de la fiesta de los tabernáculos. Ninguno puede confundir estos términos porque hay gente que lo confunde y dice, el primer día del mes. No es el primer día del mes, es el primer día de la fiesta de los tabernáculos. Por eso en el versículo 36 dice, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová y el 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las cuales convocaréis a sus tiempos. Alabado sea el nombre del Señor. El 8º día era el día 23. Tanto el día 15 como el día 23 era sábado a Jehová. Hermanos, si el día 15 caía un miércoles, yo sé que ustedes lo han captado todo. El 8º día obviamente va a ser ¿qué cosa? Un jueves. Tanto ese miércoles como ese jueves eran sábados solemnes. Santa convocación a Jehová. Fiesta para el pueblo de Israel. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando Pablo le está diciendo, amén, ¿cuánto eran? 7 fiestas y 7 sábados. Este 7 era el número perfecto de Dios. Que el sacrificio de Cristo iba a ser como perfecto. Pero que también, la ofrenda de Cristo. Pero que también la expiación de Cristo por el santuario celestial y la salvación a su pueblo, la redención iba a ser como, iba a ser perfecta. Amén. Sin mancha ni mácula. Cuando Pablo en el Nuevo Testamento se está refiriendo al acta de los decretos
que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ya desde que dimos ahorita este texto, ya era para cerrar la Biblia e irnos. Y ahora con esto que dimos, mucho más. Porque en el versículo 16 como dice, nadie os juzgue en comida, en cuanto a bebida, en cuanto a luna nueva, en cuanto a días de reposo. Nos dice claramente que todo esto es ¿qué cosa? Sombra de lo que había de venir. Estas fiestas solemnes, estos días de reposos, estas lunas nuevas son una sombra exacta del sacrificio de Cristo y de todos los pasos de la redención de Cristo sobre la humanidad. Amén, hermano. Hermanos, hay mucha gente hoy que te viene en contexto como Hebreos 4 y te dicen, no, porque el reposo es Cristo y ustedes están guardando todavía el reposo del sábado. Es porque no han entendido. Claro que el reposo tiene que ser Cristo, pero aún estos que te salen con estos textos no entienden lo que están hablando. Cuando nosotros estudiamos estos textos del Antiguo Testamento, estudiamos los días de reposo y podemos ver que cualquier día de la semana podía ser un reposo, porque era un símbolo del reposo en Cristo cuando viniera sobre esta tierra a morir por nosotros. ¿Cuántos están dispuestos a reposar en Cristo Jesús? Desde el capítulo 3 del libro de Hebreos hasta el capítulo 4, y esto es para aclarar este pedacito, nos habla de 4 reposos, mis hermanos. No nos habla de uno solo. Sí, el reposo es Cristo. Y 3 de los reposos que nos habla es en Cristo. Porque allí nos habla del reposo de la Canaán terrenal en tipificación a la Canaán celestial. Porque nos habla que el pueblo de Israel no entraron en el reposo por su incredulidad. Ese es el pecado de este pueblo remanente. Un pueblo que no tiene fe y un pueblo que tiene mucha incredulidad. Dios nos ayude a entrar en su reposo, ¿ok? Amén. Pero los otros reposos que se cumplieron en Cristo Jesús, hermanos, son estos reposos que tenían que ver con las ceremonias. El reposo del jubileo, número 2, también se cumplía en Cristo y está aquí, incluido en Hebreos 3 y 4. Y el reposo ceremonial de Levítico 23 y número 28 se encuentran incluidos aquí en Hebreos 4 y en Hebreos 3. Pero también en Hebreos 4 nos habla de reposo semanal. Por eso es que en el versículo 4, versículos 9 y 10 nos dice que queda un reposo para el pueblo de Dios. Y nos habla allí de día y nos habla de las obras que hizo Dios en 6 días y reposó un día. Nos está hablando de 4 reposos. 3 fueron cumplidos en Cristo Jesús. Aquellos que estudian el Antiguo Testamento y que estudian todo lo relacionado a la ceremonia pueden entenderlo todo a la perfección, hermano. Únicamente estudiando esto usted puede entender el Nuevo Testamento, si no, no lo va a entender nada. De igual modo, hoy no lo vamos a estudiar, Romanos 14. Pero el que entendió esto, entendió Romanos 14. Pero cuando te dice, uno juzga iguales todos los días y otro hace diferencia entre los días, es porque había gente que querían judaizar, que querían que no solamente se circuncidaran, sino que siguieran guardando los días, y eran estos días ceremoniales. ¿Ok? Y estas comidas y bebidas de las que nos habla ahí en Romanos, el que come no juzga al que no come, nos habla no solamente de la comida sacrificada a los ídolos que había contención en esos días, sino que nos está hablando de que muchos de los que querían judaizar querían que se siguieran poniendo estas comidas y que se siguieran haciendo ritos con estos vinos y estas comidas en el santuario para olor grato a Jehová. Ellos querían seguir, aunque Cristo murió y en el capítulo 27 de Mateo el velo del templo fue rasgado de arriba abajo, porque cuando Cristo muere hubo un temblor de tierra, pero fue un acontecimiento tan solemne que dice la Biblia que desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde el cielo se puso negro, hasta con densa sombra. Esto era un símbolo demasiado extraño, no ocurría hace... ¿Saben qué es lo que es el cielo? Negro completamente, porque el Cordero de Dios estaba pendiendo de la cruz. Y cuando Él murió hubo un temblor tan grande que todo tembló, un viento recio y las rocas se partieron, que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. El sumo sacerdote que iba a ofrecer el Cordero en ese momento en el santuario, porque era las 3 de la tarde cuando tocaba ofrecer el Cordero, del temblor y lo que pasó con el templo, se asustó y soltó el cuchillo y el corderito se escapó y no hubo sacrificio porque el verdadero Cordero estaba siendo sacrificado, mi hermano. Esto es maravilloso. Entonces cuando nos está hablando Pablo, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, ese acto de los decretos que es un pagaré, es una deuda que nosotros debíamos, un documento escrito ¿cómo? Un documento escrito a mano. Ese documento Cristo lo cargó por nosotros. Les pongo un ejemplo de qué cosa es
de qué cosa es una cédula, un documento escrito a mano, un pagar, un manuscrito contrario a nosotros. Le pongo ejemplo. Hay varios ejemplos. Donde quiera que hay ley, donde quiera que hay ley, están estos manuscritos, están estos documentos a mano. Por ejemplo, en la ley del tránsito, hubo un hombre por aquí abajo, que se llevó la roja. Ahí en el semáforo se llevó la roja. Pero no se dio cuenta que al doblar había un caballito. No se dio cuenta de eso. Automáticamente que se llevó la roja, el caballito lo paró. Ahora, cuando el caballito lo para, el jefe de patrulla, el caballito le enseña una ley, que es la ley real. ¿Ok? Hay una diferencia de leyes. ¿Ya estamos entendiendo? Este es el acta de los decretos. No, esta es la ley real. El acta de los decretos era la otra. Vamos a verlo aquí. Él le muestra la ley que transgredió con artículo, con inciso y todo. Y entonces le muestra otra ley que le dice ahora que tiene que pagar para estar de acuerdo con la ley transgredida y para seguir circulando. ¿Entendemos? Entonces, él firma de este lado y le da con el lapicero a firmar muchas veces una multa. Otras veces son los diferentes países de diferentes formas. Pero a veces le tumban números en su licencia, ¿verdad? Otras veces es directo a la cárcel, a esperar el día de juicio, de acuerdo a la transgresión de la ley real. ¿Estamos entendiendo? Pero hay un pagaré, hay una cédula, hay un documento que nos dice con claridad lo que tengo ahora que pagar. Hay algo, una nota de cargo que debo pagar porque transgredí una ley, ¿ok? Otro ejemplo, en la iglesia, donde quiera. En la iglesia hay una ley real. Cuando usted transgrede esa ley, te llevan entonces a otra. Es lo mismo. Por ejemplo, en la escuela, cuando le levantan un acta a un muchacho, es porque desde hace mucho tiempo este mala cabeza le venía llenando la sangre a los profesores. Era demasiado. Hasta que le levantaron un acta al muchacho. Esta acta que le levantaron, ¿es qué cosa? Es el acta de los decretos que iba contra nosotros. Pero esa acta lo que nos hace es ¿qué cosa? La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero ¿saben qué? Esa acta Cristo la cargó por nosotros, mi hermano. Cristo quitó nuestra condenación. Alabamos el nombre de Cristo por aquello que ha hecho. Pero ¿cuánta gente quieren seguir guardando las leyes ceremoniales? ¿Cuánta gente quiere seguir circuncidándose hoy en día? ¿Cuánta gente quiere hoy guardar las fiestas y ni siquiera entienden algo de lo que hemos estudiado y hemos explicado en este día? ¿Cuánta gente? Pero el problema de todo esto, mi hermano, no es que Cristo vino a esta tierra para decirnos que no hace falta. Cristo cargó con cada una de estas fiestas encima de él. Cristo, mi hermano, es la Pascua. Cristo, mi hermano, es los panes. Cristo, mi hermano, es la primicia. Pero es porque lo estoy diciendo, no. Vamos a la palabra, porque la palabra de Dios nos lo tiene que decir. Cristo nos dice que ya no tenemos que cargar con ella. En 1 Corintios, por ejemplo, la Pascua, lo vamos a ver clarito aquí, que todo esto era un símbolo perfecto de Cristo. Por eso el 17 dice, todo esto era sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo, aquí dice, es de Cristo, pero me gustan más las traducciones donde dice, pero el cuerpo es Cristo. Y hay traducciones donde dice, pero el cuerpo lo tenemos en la persona de Cristo. Así lo dice también otras traducciones que tengo aquí. 1 Corintios, hablándonos de la Pascua, para que ustedes vean que todo se cumplió en Cristo. En el capítulo 5, versículo 7, miren lo que nos dice. Limpiaos de vuestra vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Quién es la Pascua, mi hermano? La Pascua es Cristo Jesús. Y ya la Pascua fue sacrificada por nosotros. Y si la Pascua fue sacrificada por ti, Liliana, si ya la Pascua fue sacrificada por ustedes, por mí, ¿para qué seguir comiendo corderito? ¿Ok? ¿Para qué seguir derramando sangre inocente? ¿Tú viste lo que hace Satanás? La ley fue abolida. Es lo que está haciendo en muchos movimientos. Y se pasan de apóstoles para hebreos entonces, directo. Eso lo hace el enemigo. ¿No, hermano? Cristo vino a esta tierra para decir, ese era el combate de Pablo.
de Pedro y de los apóstoles. Por mucho tiempo Pablo se unía con los judíos y guardaba a veces esta ley, pero era para ganar a los judíos, para enseñarle a través de esta ley quién era Cristo. Esa era su intención, lo dice 1 Corintios capítulo 9. No era como Pedro, que lo hacía hipócritamente, por eso lo arrepintió en Gálatas capítulo 1. ¿Ok? Era para ganar a los judíos. Él sabía en quién había creído. Él conocía lo que estaba haciendo perfectamente. Se hacía gentiles con los gentiles, judíos con los judíos, pero ya él había desechado el judaísmo. ¿Ok? Todo esto de judaísmo quedó a un lado con Pablo. Entonces, ¿Cristo era quién? Cristo era la Pascua. ¿Para qué seguir en esto? Los panes se cumplieron en Cristo. Vamos con Cristo ahora con los panes. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Versículo 1. Dice, estaba cerca de la fiesta de los panes voy a leer un poquito rápido. Estaba cerca de la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. Versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar cordero de la Pascua. Ojo con cada uno de estos detalles. Era necesario sacrificar en ese día, ¿qué cosa? Cordero. En el capítulo 26 nos lo dice clarito. Él ahí da el pan y se come, esta es mi carne. Pero lo que está recordando es, ¿qué cosa? La fiesta de los panes. Pero aquí en Juan capítulo 6, vamos a leer algunos textos seleccionados. Por ejemplo, el 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Versículo 48 dice, yo soy el pan de vida. Vuelvo y lo repito. Y versículo 51, ojo con esto. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Gracias, aleluya, sea el nombre del Señor. La fiesta de los panes fue cumplida ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Vio corrupción allí en la tumba? Para nada. El primer día de la primicia se levantó. Así que tenemos que en Cristo se cumplió la Pascua, en Cristo se cumplieron los panes, en Cristo se cumplió ¿qué cosa? Se cumplieron también las primicias. Lo podemos ver en la palabra de Dios. Claro, mi hermano, 1 Corintios 15, 23. En Cristo se cumplió también las primicias. ¿Y cuándo se cumplió esta fiesta en Cristo Jesús? Por ejemplo, dice aquí en el versículo 23, pero cada uno, y aquí está hablando de los muertos que van a resucitar. ¿Dónde están? Pero cada uno, 1 Corintios 15, 23, en su debido orden. Cristo, las primicias, segundo lugar, ¿verdad? Y luego los que son de Cristo en su venida. Por eso es que aparece en Colosenses 1:18 a Cristo como el primogénito de todos los muertos. No porque fue el primero que resucitó. Pues por ejemplo, antes de él, Lázaro resucitó antes de él, Moisés resucitó, resucitaron muchos. Pero nos lo está poniendo en el plan de salvación. Primero Cristo, él era la gavilla que llevaba todas las primicias a ser presentadas ante el Padre, como el sumo sacerdote, que la presentaba a las 9 de la mañana. Por eso en el día de la primicia, a las 6 de la mañana, se salía a cortar la gavilla. Por eso cuando fueron muy de mañana, ya no estaba Cristo en el sepulcro, porque era la hora, las 6 de la mañana. Desen cuenta que algunos de los evangelios dicen muy de mañana, y otros evangelios dicen al oscurecer. Era exactamente a las 6 de la mañana, porque a las 7 de la mañana era que salía el sol. A esa hora resucitó Cristo, y cuando María, todavía no me toque, no llegó a mi Padre, él levantó esa primicia, se la llevó consigo al cielo. Por eso la palabra de Dios dice que se llevó cautiva la cautividad. Lo que estaba cautivo aquí abajo en la tierra, los muertos, se lo llevó cautivo y dio dones a los hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Llevó cautiva la cautividad. Primero Cristo, luego ¿qué cosa? Las primicias, y luego lo que son de Cristo en su venida. Esas primicias tenía que presentarla delante del Padre. ¿Para qué? ¿Qué fue lo que pasó allí? Eso que resucitaron con él. Capítulo 27 de Mateo. Porque era una representación de todos los que van a resucitar ¿en la qué? En la gran resurrección. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Quién es la fiesta de la primicia en nosotros? Cristo.
para terminar con todo esto, Cristo es el Pentecostés. Por eso en el capítulo 2 de Hechos, Pedro explicó todo lo que estaba pasando y dijo que Cristo estaba en el lugar santo y en él se cumplió la fiesta del Pentecostés, porque primero fue como cordero, pero luego las otras fiestas como sumo sacerdote. Y él estaba y comenzaba su intercesión por toda la humanidad. Pero Cristo también es la trompeta. Él es quien manda a los ángeles para proclamar el día del juicio, que Él comienza a hacer juicio por cada uno de los pecados del mundo. Pero también es el que preparó los tabernáculos para nosotros. Él es el que pone nuestros nombres para entrar en esas moradas, en esas vacantes que nos ha ido a preparar. Cristo es el todo por el todo, mis hermanos. En Cristo Jesús está nuestra esperanza. Amén. Nuestra esperanza no está en ceremonias, en cosas externas. Nuestra esperanza está en el sacrificio de Cristo. Amén. Nuestra esperanza está en el garante de nuestra salvación. Amén. Colosenses 2, 14 y 16 no nos dice que la ley fue abolida o que el sábado semanal fue abolido. Nos dice que los sábados ceremoniales, las fiestas, las leyes judías, todas esas ceremonias y ritos quedaron completamente abolidos. Que Dios te bendiga grandemente, mi hermano. Y que Dios te ayude a poder explicar con toda paciencia, con todo amor, a otras personas, porque la gente no conoce estos temas. Y nosotros somos los que vamos a estar parados frente a tribunales. Somos nosotros los que tenemos que dar razón de la fe que Dios puso en nosotros. Si nosotros no tenemos la perfecta paciencia para explicar estos temas, ¿a quién utilizará Dios para proclamar este mensaje en la hora final? En la lluvia tardía. ¿De quién se hará Dios para que el mensaje que tiene que llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo sea dado en esta hora final, hermano? Dios nos ha levantado a nosotros como pueblo. Por lo tanto, tenemos que soltar el celular, tenemos que soltar las computadoras, aquellos que los tienen, tenemos que soltar los televisores, tenemos que soltar las noticias y tenemos que meternos con Cristo. Únicamente los que estén estudiando la palabra y los que tengan una relación con Cristo podrán levantarse en este día final. Porque es el poder de Cristo el que nos puede levantar. Ya está bueno ya estar perdiendo el tiempo. Ya está bueno ya, no hay tiempo para nada. Ya está bueno ya estar mirando el reloj a ver a qué hora termina el predicador. Ya está bueno ya de todo. Que Dios nos ayude a buscarle en espíritu y en verdad. Que Dios nos ayude a consagrarnos. Que Dios nos ayude a preparar nuestros caracteres, a limpiar nuestra vasija para irnos con Él. Que Dios te bendiga. Bien, hermano, vamos a postrarnos de rodillas para tener la oración final, lo que puedan hacer. Oramos. Padre celestial que estás en los cielos, alabamos tu nombre en este día, Señor. Te damos tantas gracias por lo que nos has mostrado en este día. Cómo un texto nos lleva a otra cosa y a otra y a otra y a otra y a otra. Y es tan profundo y nos lleva a lo que en verdad tú hiciste por nosotros. Y nos lleva en verdad a lo que estaba hablando Pablo y con qué profundidad. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos has revelado. Te damos gracias porque todo esto era una sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es Cristo, Señor. Te pedimos, Padre, que esto no pueda quedar solamente en nuestra mente, sino que pueda ser compartido con otros. Ayúdanos, Señor, a ser estudiantes y a dar estudios bíblicos a otras personas, Señor. Ayúdanos a compartir el mensaje con mucha gente en el mundo, Padre. Padre, guíanos, ayúdanos a dar testimonio de ti. Te pedimos, Señor Jesús, que cuando nos paremos aquí, nunca nos paremos de tu presencia, Padre. Y que podamos andar en ti y tú en nosotros todo el tiempo. Bendice a todos nuestros hermanos donde quiera que se encuentren y a aquellos que van a ser nuestros hermanos también. Por tu palabra a través de tus hijos, Señor. Guíanos y guíalos. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.